Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer una vez más en esta sesión del seminario del Derecho Minero. En esta noche nos acompaña el doctor Samuel Beisman con el tema Contratos y Acuerdos en la Industria Minera. El doctor es abogado, graduado por la Universidad de Lima. También cuenta con maestría en Derecho Bancario y Financiero por la Universidad de Boston y cursos profesionales en Derecho en London School of Económicos. También trabajó en HB Contratistas en el grupo Salfa Corp como gerente legal y oficial de cumplimiento corporativo en García Sayán Abogados, compañía minera Ares y Cementos Pacasmayos SAA. Doctor, queremos agradecerles por estar el día de hoy con nosotros, por parte de todo nuestro equipo. Queremos extenderle, nos sentimos muy honrados de tenerlo en esta sesión. Y también a los participantes que desean hacer alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat o levantar su manito para poder brindarle el uso del micrófono. Bueno, doctor, muchos éxitos y le doy el uso de la palabra para que pueda iniciar. Listo, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. A ver, voy a apagar la cámara para poder hacer la presentación. Eh, a ver, me confirman si se ve, por favor, y si me escuchan bien. Sí, doctor, se ve perfecto y sí lo escuchamos. Excelente. A ver, la presentación de hoy efectivamente se trata de contratos mineros. Vamos a conversar rápidamente sobre los... Vamos a centrar la presentación en la sesión en los contratos típicos que están considerados en la Ley General de Minería. Vamos a hablar un poco de los principios generales, qué es lo que aplica a todos los contratos, cuál es la lógica detrás de estos contratos y luego vamos a entrar a conversar sobre cada uno de ellos. A ver, los contratos mineros tienen características particulares que responden a la propia naturaleza de la industria minera, del sector minero. Como les decía, en nuestro ordenamiento tenemos contratos mineros típicos, típicos en la medida que están recogidos, son típicos y nominados en la medida que están recogidos en una ley, que es la ley especial, que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Recuerdan esta definición de contratos típicos y nominados de los cursos de Derecho Civil. Eh, en los contratos mineros aplica la ley especial, que es la Ley General de Minería, su reglamento, hay un par de reglamentos, y de manera supletoria en todo lo que no se contraponga a la Ley General de Minería, aplica el derecho común, es decir, el Código Civil, y en un caso particular que vamos a ver más adelante y hacia el final de la sesión, la Ley General de Sociedades. Vamos a hablar sobre algunas características, vamos a ver algunas características comunes a los derechos, a los contratos mineros. Me refiero a los contratos mineros típicos que están recogidos en la Ley General de Minería. ¿No? O es un paréntesis. Bueno, al final igual les voy a comentar de otros contratos que no están recogidos en la Ley General de Minería, pero que son, digamos, usuales en la industria, en el negocio de la industria minera. A ver, entonces, retomando, características comunes a los contratos mineros típicos, ¿no? El objeto es el derecho minero en sí, es decir, la concesión. El derecho que permite realizar las actividades que están consideradas en la Ley General de Minería, exploración, explotación, desarrollo y beneficio. O el producto, ¿qué cosa es el producto? Son los minerales que se extraen de la concesión. Recuerden, de acuerdo al Código Civil, tenemos frutos y productos. En el caso de minería es producto porque son los provechos no renovables. Yo cuando saco mineral de una mina, metálica, no metálico, se agota, ¿no? Los contratos mineros son consensuales, se perfeccionan por el consentimiento de las partes, son formales, tienen que constar en escritura pública y ser inscritos en los registros públicos para que sean oponibles frente al Estado y frente a terceros. Esto es así por una disposición expresa de la Ley General de Minería. Tu LGM significa texto único ordenado de la Ley General de Minería. ¿Ya? El artículo 163 que dice que los contratos mineros constan en escritura pública y deben inscribirse en el registro de minería para que surtan efectos frente al tercero y frente al Estado. Claro, si yo celebro un contrato, como vamos a ver más adelante, de transferencia, tiene que estar en una escritura pública e inscribirse en registros públicos para que el Estado me considere a mí y me reconozca a mí como titular minero. De tal manera que sé que yo adquiero los derechos que corresponden a un titular minero y también el Estado me exige a mí las obligaciones que corresponden a un titular minero. Los contratos mineros son típicos y nominados, como ya les dije, están expresamente indicados en la Ley General de Minería.
Sin embargo, también como les adelanté, pueden celebrarse otros tipos de otros contratos no específicamente regulados en la Ley General de Minería. Estamos hablando, por ejemplo, de contratos de servidumbre, que aplica el derecho civil, contratos de fideicomiso, eh, los contratos de comercialización de mineral, que no están recogidos en la Ley General de Minería, y el marco legal aplicable a los contratos típicos mineros es la Ley General de Minería, que es la ley especial que los regula, el Decreto Supremo 0394M, que son los reglamentos el reglamento de diversos títulos de la Ley General de Minería, el reglamento de inscripciones de derechos mineros, el título noveno de la Ley General de Minería, que es el Decreto Supremo 24-93M, y supletoriamente, como ya les comentaba, el Código Civil. Los contratos mineros típicos los podemos agrupar en tres tipos de contratos, ¿sí? Contratos principales, preparatorios y accesorios. Acá les pido que por favor recuerden su clase de Derecho Civil para estas clasificaciones. Principales, ¿cuáles son? Los que tienen autonomía propia y no dependen de otras figuras contractuales. Contratos preparatorios, estamos hablando esencialmente de un acto jurídico, un compromiso de contratar para la celebración de un contrato definitivo posterior. Y los contratos accesorios son aquellos cuya existencia depende de un contrato principal. Por ejemplo, un contrato de garantía. En minería tenemos la hipoteca minera. Contratos principales dentro de esta clasificación tenemos contratos que vamos a estudiar, que son el contrato de transferencia, cesión minera y riesgo compartido en minería. Preparatorios, podemos hablar de la opción minera, y accesorios, está expresamente recogido en la Ley General de Minería, contrato de hipoteca minera. Antes también se consideraba la prenda minera. Recuerden que todo lo que es prenda en nuestro ordenamiento fue reemplazado por la Ley de Garantía Mobiliaria. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, van anotándola para poder absorberla más adelante. A ver, marco normativo, disposiciones generales de los contratos mineros típicos, ¿correcto? Estamos hablando de los contratos que están expresamente recogidos, como les comentaba, en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, donde expresamente en el título tercero, que es el título de contratos mineros, en el capítulo 1 que hablan de las disposiciones generales. Primero, los contratos mineros se rigen por las reglas de derecho común en todo lo que no se oponga al texto único ordenado de la Ley General de Minería. Es decir, supletoriamente aplica el derecho común, el Código Civil. Artículo 163, respecto a la formalidad, que es adelante, los contratos mineros constarán en inscritura pública y deberán inscribirse en el registro público de minería. ¿Para qué? Para que surtan efectos frente al Estado y terceros. Entonces, dos ideas generales que tenemos que tener en cuenta. Primero, que aplica la Ley General de Minería, ley especial, y supletoriamente el Código Civil. Y segundo, que todos los contratos mineros típicos nominados considerados en la Ley General de Minería tienen que constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de Minería. ¿Cuáles son los contratos típicos mineros de los cuales les vengo a comentar? Contrato de transferencia, contrato de opción, contrato de cesión y contrato de hipoteca. Ahí creo que vamos a primero conversar del contrato de transferencia, luego el contrato de cesión y recién luego el contrato de opción para entenderlo mejor. A ver, contrato de transferencia. Cuando hablo del contrato de transferencia de un derecho minero, pensemos en una concesión, no hablo solamente de una venta o de una compraventa. Por transferencia me refiero a disposición de la titularidad sobre el derecho minero. Es decir, puede ser un contrato de compraventa, un contrato de donación, un aporte a una sociedad, una dación en pago, cualquier modalidad de disposición de la titularidad sobre el derecho minero. Después, la transferencia hay que tener presente que comprende las partes integrantes de la concesión y las accesorias cuando sí se pacta expresamente. Entonces, cuando hablo de contrato de transferencia, no estoy hablando solamente de una venta, puedo estar hablando de una donación o una dación en pago, ¿no? Para matar una deuda, cancelar una deuda, puedo crear un derecho minero en pago. Eso es un contrato de transferencia, también. ¿Cuáles son? Vamos a entrar ya a las normas que regulan expresamente los artículos que regulan expresamente esto en la Ley General de Minería. Artículo 164, que lo tienen en pantalla.
en los contratos, a ver, ideas generales. Ya hablamos de qué es lo que implica es la transferencia del derecho minero bajo cualquier tipo de modalidad de disposición permitida en la ley. ¿Qué es lo que no se acepta eh, en los contratos mineros de transferencia? Y esto responde a la importancia de la industria minera en el Perú, el contexto que se dio a la norma, el año 92, se buscaba promover las inversiones, reinsertar el Perú, el mercado, digamos, el mercado internacional, y también por temas de seguridad jurídica. En los contratos mineros no existe, no es aplicable la rescisión por lesión. Esto es un concepto del derecho civil. No sé si se acuerdan lo que era lesión. La acción rescisoria por lesión solamente se aplica cuando existe una desproporción entre las prestaciones del contrato que es mayor a las 2/5 partes y siempre que la desproporción sea como consecuencia del aprovechamiento del estado de necesidad de una de las partes. Es decir, si yo celebro un contrato de transferencia, un contrato de compraventa bajo el Código Civil, si yo me aprovecho el estado de necesidad de la otra parte para pagarle, en vez de un sol, por algo que cuesta un sol, 10 céntimos, esa persona tiene derecho a ir a un juez y solicitar la rescisión del contrato. En minería eso no aplica. No existe rescisión por lesión. Tampoco, como vamos a ver más adelante, existe la posibilidad, no aplica el derecho retracto. Si se acuerdan del derecho retracto, es el derecho que reconoce la ley a determinadas personas para subrogarse en el lugar del comprador. Claramente el tercero de buena fe no se afecta y hay que reembolsar al comprador de buena fe el precio, los tributos y los gastos. Por ejemplo, eso aplica en los casos de copropiedad, ¿no? En minería, entonces, de acuerdo al artículo 164, en los contratos de transferencia no existe rescisión por causa de lesión, no aplica el derecho retracto tampoco, y se transfieren las partes integrantes de la concesión y en su caso las accesorias cuando sí se pacta expresamente. ¿Cuáles son los elementos del contrato de transferencia? El transferente es la persona jurídica, la persona natural que es titular del derecho minero, que realiza la transferencia, el adquiriente, que es la persona natural, nuevamente la persona jurídica, que recibe el derecho minero. El objeto es la transferencia de alguno de los derechos mineros, es decir, una concesión minera, una concesión de beneficio, por ejemplo. Si fuera una compraventa, la contraprestación es el precio de venta, que puede ser fijo o variable, ¿no? En los casos de variables, por ejemplo, en minería se utiliza mucho lo que son las regalías contractuales mineras, que son dos esencialmente, y una que es la más común, que es la NSR, que es lo que se hace, se reconoce un pago adicional a quien nos transfirió la concesión, que es un porcentaje del resultado del producto, del resultado neto de las ventas después de todos los gastos incurridos. Por ejemplo, si yo vendo una concesión minera a 1.000.000 de soles, puedo pactar un NSR adicionalmente de un 1%, por ejemplo. Entonces me pagarán el 1.000.000 de soles por la venta de la concesión y me pagarán 1% del producto neto de las ventas después de haberse incurrido en todos los gastos. ¿Mm? Eso es solamente a manera de referencia. Pero hasta acá, contrato de transferencia de derechos mineros, el objeto es un derecho minero, el transferente, quien transfiere, el adquiriente, quien adquiere, el precio, si es una compra-venta, puede ser fijo, puede ser variable, se pueden incluir estas cláusulas donde se establecen regalías mineras, regalías contractuales mineras. ¿Cuáles son los pactos nulos? Y eso se los adelanté en el artículo 164 del texto de la Ley General de Minería. Nos dice que no hay rescisión por causa de lesión, y el artículo 132 del reglamento de la Ley General de Minería nos dice que el derecho de retracto no es aplicable a la transferencia de derechos mineros. Eh, Otro dato adicional que hay que tener en cuenta, que como los contratos de transferencia tienen que ser elevados a escritura pública e inscribirse en derechos mineros, en el registro público de minería, hay que revisar el reglamento de inscripciones del registro de derechos mineros, que nos dice en el artículo 30 que para efectos registrales hay que valorizar cada uno de los derechos mineros que se transfieren. Me explico. Si yo transfiero
5 derechos mineros por un valor total de 10.000 soles, de repente yo he negociado con el vendedor que le voy a pagar los 10.000 soles por los 5 derechos mineros, ¿no? Pero en el momento de hacer la escritura tengo que asignarle un valor a cada uno de ellos. A uno le pondré 1.000 soles, a otro 3.000, así hasta llegar a los 10.000. Eso para efectos registrales. ¿Mm? El contrato de transferencia, tenemos por ejemplo acá una empresa que se llama Señor Minero que transfiere el derecho minero, que puede ser una concesión minera, una concesión de beneficio, a Corporación Minera y Corporación Minera le da una prestación. Ambos tienen prestaciones recíprocas. Objeto de la transferencia, un derecho minero, es una concesión para realizar cualquiera de las actividades que requieren concesión de acuerdo a la ley minera. Estamos hablando de exploración, explotación, beneficio, transporte y labor general. La formalidad, ¿cuál es? Escritura pública e inscripción en el registro público de minería. ¿No? Y ahora vamos a hablar de otro contrato, hasta ahí con el contrato de transferencia de derechos mineros. Ahora vamos a hablar de otro contrato típico, que es el contrato de cesión minera. A ver, ¿qué dice la presentación? Que la doctrina peruana ha debatido la posibilidad de la existencia del arrendamiento minero. En realidad, una cesión minera es una cesión en uso temporal de una concesión minera, a cambio del pago de una contraprestación. Yo les pido que acá hagamos una ficción en nuestra cabeza, piensen en una concesión minera como si fuera un inmueble cualquiera. Entonces, si ustedes mañana van a celebrar un contrato de arrendamiento con alguien, ustedes le alquilan un inmueble a alguien, se lo dan en arrendamiento, esta persona va a poder usar el departamento, el terreno que ustedes tengan, a cambio de un pago mensual. Pero en los contratos que ustedes celebren, van a poner que le van a pedir a quien les alquile a ustedes el departamento que se los devuelva en la misma condición en la que ustedes se lo alquilaron, salvo por el desgaste o el natural, por el uso del bien. ¿Correcto? Si yo alquilo un departamento en San Isidro, al señor X, voy a pedirle al señor X que al cabo que al término del contrato de arrendamiento me devuelva en las mismas condiciones que se lo dé. Eso claramente no pasa en una concesión minera, porque la concesión minera yo la voy a arrendar para explorarla y explotarla. Es decir, le voy a hacer muchos huecos, voy a sacar mineral, voy a cambiar completamente, más allá de remediaciones ambientales que tenga que hacer, la concesión minera es imposible que yo la devuelva en el mismo estado en que la recibí. Entonces, por ese motivo es que a nivel doctrinario en Perú se discutió la conveniencia o no de crear la figura o asimilar la figura al arrendamiento, al contrato de arrendamiento. Para evitar confusiones decidieron no hacerlo y se denominó este contrato de cesión minera. Entonces, cuando hablemos de cesión minera, piensen en un contrato de alquiler de mina con unas características particulares propias de la naturaleza del bien y la naturaleza de la actividad para la cual se alquila. ¿No? Nunca voy a poder devolver el bien en las mismas condiciones, entonces tengo un contrato de cesión minera. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la presentación? Si una mina concesión se arrienda a un tercero para que le explore y le explote a cambio de una compensación, este inmueble, piensen en un inmueble, por favor, cuando hablemos de concesión minera, está sujeto a su agotamiento por los trabajos y en consecuencia la cosa arrendada, es decir, la concesión minera, no podrá ser devuelta en el mismo estado en que se recibió. Para evitar confusiones, nuestro ordenamiento a este acto jurídico le dio la denominación de contrato de cesión minera. Entonces, el contrato de cesión minera es la entrega temporal de una concesión de exploración y explotación a un tercero a cambio de una contraprestación. Vamos a ver los artículos. ¿Qué nos dice? Artículo 166. El concesionario podrá entregar su concesión minera de beneficio, labor general o transporte minero a un tercero a cambio de una compensación. El cesionario se sustituye por este contrato en todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente. Traducción, yo puedo dar en alquiler por un tiempo mi concesión a cambio de una contraprestación. La persona que recibe mi concesión en este arrendamiento especial minero que se llama cesión minera, por el tiempo que tiene mi concesión, va a ser el titular minero de esa concesión, con lo cual se tendrá que inscribir su contrato en registros públicos y será reconocido por el Estado de manera temporal, mientras que dure el contrato de cesión minera, va a ser reconocido como titular minero.
tendrá que cumplir con todas las obligaciones que le corresponden de acuerdo al sistema de amparo en minería en Perú. Artículo 169. El cesionario no podrá a su vez celebrar con terceros contratos de cesión minera sobre dicha concesión. Es decir, no existe el subarrendamiento de concesiones, no existe el subcontrato de cesión minera, es una prohibición expresa en la ley, no cabe pacto en contrario. El contrato de cesión minera podrá ser transferido en su totalidad a un tercero con el consentimiento expreso excedente. Es decir, no existe la subcesión, pero sí existe la cesión de posición contractual. Es decir, puedo ceder un contrato completamente. Yo salir del contrato y cederlo a alguien más. Lo que no puedo hacer es subarrendar, digamos. ¿Cuáles son los elementos del contrato de cesión minera? El concesionario cedente es el titular original del derecho minero que otorga el uso temporal de su concesión a alguien más a cambio de una retribución. El cesionario, quien recibe ese derecho minero y que paga la retribución, la contraprestación por alquilar o tener el uso temporal de esa concesión. ¿Cuál es el objeto del contrato? La entrega temporal del derecho minero. La compensación es una contraprestación, es un contrato oneroso. El plazo, la ley no establece un plazo, puede ser un plazo definido, un plazo indeterminado. Y una cosa que vamos a ver más adelante, procede el pacto de opción. Cuando hablemos de contrato de opción vamos a hablar sobre esto. Lo que les comentaba, hay un mandato en la ley respecto a una provisión absoluta en el contrato de cesión minera. No cabe el subarrendamiento o subcesión. ¿Okay? Si yo recibo una concesión en cesión, no puedo subcesionarla, no puedo subarrendarla. Lo que sí cabe es la cesión de posición contractual, que yo, poniéndome de acuerdo con quien me dio la concesión, le pueda transferir mi posición en el contrato a otra persona. De acuerdo al reglamento de inscripciones en registro de derechos mineros, el contrato de cesión minera tiene que contener cuando mínimo la cesión, ¿cierto?, que hace el titular de derecho minero, la identificación del derecho minero, la compensación y el plazo que vamos a establecer para nuestro contrato de arrendamiento minero, que en realidad eso se llama cesión minera. Ahora vamos a hablar sobre, hasta ahí, el contrato de cesión minera. Estoy tratando de ir rápido hablando despacio, pero yendo un poco rápido para poder cubrir todos los temas. Si sienten que estoy hablando muy rápido o quieren que vaya un poco más despacio o profundicen algo, me avisan, por favor. Bueno, el siguiente contrato típico es el contrato de opción. Recuerden que el contrato de opción es un contrato preparatorio, es un contrato es un acto jurídico que contiene un compromiso de contratar. ¿Contratar qué? Celebrar un contrato definitivo posteriormente. Entonces, en minería, los contratos de opción van de la mano. Les voy a poner un ejemplo típico. A menos en mi experiencia, lo he visto bastante. Digamos que el señor X tiene una concesión minera y yo soy una gran empresa minera. El señor X tiene una concesión minera que a mí me interesa, pero el mineral está en el subsuelo, entonces tengo que explorarla, ¿correcto? Y quiero explorarla para obtener resultados, hacer estudios, y si esos resultados son favorables, quiero tener el derecho a comprar esa concesión y asegurarme que tengo ese derecho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Celebro con el señor X hoy un contrato de cesión minera, ¿no?, que me va a permitir, por ejemplo, durante un tiempo determinado, 5 años, explorar la concesión para ver si es interesante. Y también celebraré un contrato de opción de transferencia, por ejemplo. ¿Para qué? Imaginemos y le pongo un plazo de 5 años, ¿no? Imaginemos que al año 4 ya hice todos los estudios que yo quería hacer y me doy cuenta pues que es la próxima más grande mina de oro del mundo. Tengo un contrato de opción. El contrato de opción, ¿qué dice? Me da a mí el derecho de ejercer la opción, es decir, me da el derecho de comprar y que tiene su contraparte. ¿Cuál es la contraparte? La obligación del señor X de venderme. Entonces yo tengo mi contrato de cesión minera, estoy haciendo mis estudios, me doy cuenta que la mina es la siguiente gran mina de oro del mundo, tengo un contrato de opción que me permite ejercer la opción con la cual obligo al señor X a venderme la concesión y yo estaré
listo para comprarla. Obviamente habrá que incluir en el contrato las condiciones mínimas para el contrato definitivo, ¿no? El precio, la forma de calcular el precio de la concesión, etc. Entonces, el contrato de opción va amarrado con otro tipo de contratos de opción de cesión minera, contrato de opción de transferencia. ¿Qué es lo que nos dice la Ley General de Minería? Por el contrato de opción, el titular de una concesión se obliga incondicional e irrevocablemente a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Les comentaba, siempre va amarrado a un contrato definitivo a futuro, siempre que el opcionista ejercite su derecho de exigir la conclusión de este contrato entre el caso estipulado. Es decir, si yo tengo un contrato de opción de transferencia por 5 años, dentro de los 5 años tengo que ejercer la opción, de lo contrario, mi derecho a ejercer la opción de transferencia va a perecer, va a morir. El contrato de opción debe contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo. Por ejemplo, un contrato de opción de transferencia, qué voy a transferir, cuál es el precio, la forma de calcularlo, ¿no? Y, eh, y el contrato de opción minera se celebra por un plazo no mayor de 5 años contados a partir de la suscripción. ¿Ya? Eso es también una disposición mandatoria de la Ley General de Minería, que nos dice el reglamento de la Ley General de Minería, artículo 133, que si no se hubiese señalado un plazo, se entenderá que el plazo de la opción es de 5 años. Elementos del contrato de opción, el objeto es el titular de derecho minero se obliga a celebrar un contrato a futuro, un contrato definitivo. El plazo no puede ser mayor de 5 años, si no se pone plazo se presume que es de 5 años. La contraprestación puede ser título gratuito o oneroso, comúnmente es a título oneroso porque ha amarrado otros contratos en realidad. El contrato de opción es una modalidad del contrato preparatorio. El propósito es preparar establecer las condiciones para ejercer un contrato futuro y, como les decía, podemos celebrar contratos de opción de transferencia, contratos de opción de cesión minera, entre otros. El contrato de opción, acá algo que es importante tener presente, el plazo máximo de los contratos de opción es de 5 años. No se admite mayor plazo. No es que yo puedo prorrogar un contrato de opción. Imaginemos que tenemos un proyecto de exploración minera, 5 años puede ser muy corto, que nos dura 10 años nuestro programa de exploración. ¿Cómo hago con la opción? No puedo, les comento, en mi experiencia me ha pasado que alguna vez se ha tratado de prorrogar el contrato y rebota en los registros públicos. ¿Qué hace? Celebrar un nuevo contrato de opción. Y ahora voy a hablar del otro contrato típico, que es el contrato de riesgo compartido en minería. Y antes de entrar a esto, les voy a hablar un poco de lo que son los contratos asociativos en el Perú bajo la Ley General de Sociedades. Muy rápido, solamente para ponernos en contexto. En el Perú no se regula, hay dos tipos de contratos asociativos regulados, están en la Ley General de Sociedades, el contrato de consorcio y el contrato de asociación en participación. No existe en Perú la figura de joint venture o contrato de riesgo compartido. Eso es una excepción específica de la Ley General de Minería. ¿Ok? Entonces, en Perú tenemos dos tipos de contrato de consorcio y contrato de asociación en participación, como contratos asociativos. Lo que voy a hablar un poco del contrato de consorcio de la Ley General de Sociedades para entrar en contexto del contrato de riesgo compartido en minería. Contrato de consorcio. ¿Qué cosa es? Bajo la Ley General de Sociedades, un contrato asociativo que permite que dos partes unan esfuerzos para llevar adelante uno o varios negocios en común, obteniendo beneficios, ¿no es cierto? Compartiendo beneficios y pérdidas. Cada parte mantiene su individualidad y cada parte aporta algo a este negocio en conjunto. Los contratos de consorcio son contratos, son uniones temporales, no constituyen y no forman una persona jurídica, no hay personería jurídica. ¿Ya? Es decir, si yo demando a un consorcio, en realidad estoy demandando a las partes que lo conforman. Ejemplo concreto, imaginemos que el Estado peruano, por un tema de emergencia, necesita comprar, voy a decir cualquier cosa, 50 millones de botellas de agua de 1,5 litros, sin gas, de agua mineral. Imaginemos que yo soy el más grande productor de agua mineral sin gas y el señor X tiene la más grande embotelladora. Entonces el señor X y yo conversamos, hay que unirnos temporalmente en un consorcio para formar el consorcio empresa embotelladora de agua y cumplir y poder venderle al Estado lo que está pidiendo, poder cubrir esa demanda. Separados, lo podríamos hacer, pero es muy complicado y es mucho riesgo. Mejor juntémonos, juntemos esfuerzos. Tú en botellas, yo produzco el agua, te las doy, tú la embotellas y juntos las distribuimos y les entregamos al Estado.
Eso es un contrato de consorcio bajo la ley de sociedades, cada parte mantiene su individualidad, cada parte está participando activamente en el negocio, y si el Estado tuviera que demandarnos, demandar al consorcio, en verdad nos está demandando a cada una de las partes porque no hay una persona jurídica de por medio que tenga personería jurídica. ¿Qué va a pasar entonces si yo participo? El Estado digamos que el consorcio le debe al Estado 5 millones de soles, el Estado podrá demandar a cada una de las partes y no solamente se va a cobrar con los bienes que afectamos para el consorcio, sino que va a poder perseguir todos los bienes del señor X, la casa, el departamento que tenga el señor X, y a mí me va a poder embargar las cuentas, cualquier cuenta donde tenga plata para cobrar esos 5 millones. ¿Ok? Esa es la idea del contrato de consorcio. El contrato de riesgo compartido en minería es algo parecido, pero tiene algunos otros elementos que lo hace particular. Es un contrato asociativo, igual que el contrato de consorcio, para que las partes se unen, dos o más partes, para llevar adelante un negocio en común. En este caso es un negocio minero que pasa por tener una concesión, ¿no es cierto? Un derecho minero. No se constituye una persona jurídica, pero hay un elemento. El contrato de consorcio se considera un titular de la actividad minera, es decir, va a tener que cumplir sus obligaciones frente al Estado. Hay obligación de celebrarlo por escritura pública y inscribirlo en el registro público de minería, pero hay un detalle particular. En el contrato de riesgo compartido en minería, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de consorcio, si bien en los dos no existe persona jurídica, el contrato de riesgo compartido o el contrato de consorcio no es una persona jurídica, en sí misma es un contrato, para efectos de la Ley General de Minería y la industria minera, se hace la ficción siguiente, que lo que las partes han afectado para el contrato de riesgo compartido, es decir, yo doy mi concesión y mi socio, por ejemplo, da toda la maquinaria que se necesita para desarrollar la actividad minera, esos bienes quedan afectados al contrato de riesgo compartido. Y, nuestra responsabilidad como partes del contrato de riesgo compartido está limitada a los bienes que hemos, no es la palabra más feliz, pero voy a decirla, aportado al contrato de riesgo compartido. Es decir, si mañana alguien demanda al contrato de riesgo compartido, a diferencia de lo que ocurre en el consorcio, solo va a poder ir contra los bienes que hemos afectado en el contrato de riesgo compartido. Un ejemplo, yo tengo mañana una concesión de oro con un potencial enorme, pero no tengo el dinero para explotarla. Viene la compañía minera X, que es una de las más grandes en el mundo, y me dice, Samuel Weisman, yo sí tengo todos los recursos financieros y técnicos, tengo todo el equipo para explotar tu mina. Juntémonos, ¿ok? Celebramos un contrato de riesgo compartido, escritura pública, que se escribe en registros públicos, donde yo aporto la concesión y los señores aportarán, no sé, 10 millones de dólares para realizar la exploración y toda la maquinaria necesaria. Ese contrato de riesgo compartido se vuelve titular de la actividad minera por esa concesión, y cualquiera que va a demandar tendrá que cumplir el contrato de riesgo compartido con las obligaciones del titular minero, y cualquiera que nos va a demandar y solamente va a por perseguir los bienes que han sido afectados. ¿Cuáles son? Mi concesión minera, los 10 millones de dólares que dieron para exploración, más toda la maquinaria que se haya afectado a ese contrato de riesgo compartido. Esa es la principal diferencia. Objeto del contrato: dos o más personas se agrupan para realizar cualquiera de las actividades mineras indicadas en la Ley General de Minería: exploración, explotación, desarrollo, beneficio, transporte, labor general. Al menos una de las partes tiene que ser titular de la actividad minera. Claro, al menos una de las partes del contrato de riesgo compartido de minería tiene que ser titular de un derecho minero. Es esencial. Eso está en el reglamento del tubo y es bastante lógico. Para el propósito del contrato de riesgo compartido, para llevar adelante este negocio minero, las partes aportan dinero, bienes, servicios, conocimientos, equipos, maquinaria, y todo esto que han aportado queda afectado, como les decía, al contrato de riesgo compartido. Los contratos de riesgo compartido son considerados titulares de la actividad minera, a pesar de que no son una sociedad ni tienen personería jurídica. Son contratos, como su nombre bien lo dice. Formalidades tienen que ser, como todos los contratos mineros típicos, celebrarse mediante escritura pública y ser inscritos en el registro público de minería, tanto en el registro de contratos como también a solicitud de parte en los registros de cada una en la partida de cada una de las concesiones mineras. Y acá están digamos, los artículos pertinentes, ¿no? Artículo 204 de la Ley General de Minería: el titular de la actividad minera podrá realizar contratos de riesgo compartido para la ejecución de cualquiera de las actividades mineras.
Entonces necesitamos un titular minero, como les decía. Los contratos de riesgo compartido son de carácter asociativo, son contratos asociativos, efectivamente. ¿Para qué? Para realizar un negocio en común por un plazo que podrá ser determinado o indeterminado, a libertad de las partes, en el que las partes efectúan aportes en bienes, servicios o conocimientos que se complementan participando de los resultados en la forma que se convenga. Si en el ejemplo que les puse, mi concesión significa el 60% de la inversión, yo tendré el 60% de los beneficios del contrato de riesgo compartido y la corporación minera X que aportó dinero y aportó maquinaria tendrá el 40%. Es acuerdo de las partes. Salvo pacto en contrario, los aportes en bienes no conllevan la transferencia de la propiedad, sino el usufructo de los mismos. ¿Qué más nos dice? En el ejercicio de la actividad minera, la asociación en joint venture, o sea, el contrato de riesgo compartido en minería, son considerados titulares de la actividad minera. Los contratos tienen que formalizarse por escritura pública e inscribirse en el registro público de minería. ¿Qué nos dice el artículo 154 del reglamento de la Ley General de Minería? Nos reafirma la idea que los contratos de riesgo compartido no constituyen una sociedad ni establecen personería jurídica distinta a la de sus partes. No se genera un sujeto de derechos, es decir, no se forma una sociedad, es simplemente un contrato, es una unión temporal. Sin embargo, acá es donde les comentaba, si bien se dice que no se transfieren los bienes en propiedad, sino en usufructo, y en realidad no hay una sociedad, por lo cual no hay aporte, la ley sigue usando el nombre, la palabra aporte, y en el reglamento nos aclara esto un poco, dice que el patrimonio, habla de patrimonio, el contrato de riesgo compartido, está constituido por bienes, recursos o servicios que las partes destinen al contrato. En la ley nos dice aporte, en el reglamento destino. El artículo 151 que nos dice que las personas individuales o jurídicas, nacionales extranjeras, pueden asociarse entre sí mediante contratos de riesgo compartido. El artículo 152 nos dice que el contrato de riesgo compartido, dos o más personas se agrupan para realizar cualquiera de las actividades mineras previstas en la Ley General de Minería. Un poco más reafirmamos las ideas que hemos conversado. El artículo 156 nos habla que tiene que celebrarse mediante escritura pública, inscribirse en el registro de riesgos compartidos, ¿no? Y a solicitud de las partes también puede ser inscrito en la partida de la concesión minera que afecta. Más de lo mismo. Elementos mínimos, el objeto, para qué se celebra el contrato de riesgo compartido, para qué actividad, para qué negocio minero, el domicilio, los aportes que hacen las partes al contrato de riesgo compartido, el plazo, si es determinado, indeterminado, la denominación, contrato de riesgo compartido, mina X, por ejemplo, quién es el representante legal, el domicilio. Eh, ¿Qué más? Este es el artículo que nos sale de responsabilidades, que está en el reglamento de diversos títulos de la Ley General de Minería, el Decreto Supremo 0394M. Es el tubo. El artículo 158 que nos dice que, salvo acuerdo contractual expreso, en contrario no existe solidaridad ni responsabilidad de las partes en los contratos de riesgo compartido por los actos y operaciones de este. Recuerden que en nuestro ordenamiento la solidaridad es expresa, ¿no? O por ley, no se presume. Entonces, acá nos está diciendo que no existe solidaridad por las partes, por las operaciones o actos que se le dé el contrato de riesgo compartido, ni por las obligaciones que el contrato de riesgo compartido adquiera frente a terceros. Es más, nos dice que la responsabilidad de las partes contratantes, es decir, las partes que han firmado el contrato de riesgo compartido, queda limitada a los aportes comprometidos, es decir, a los bienes que destinaron al contrato de riesgo compartido. Es un poco lo mismo que les decía, no existe solidaridad, las partes no asumen responsabilidad directa por los actos y operaciones del contrato de joint venture o contrato de riesgo compartido de minería. La responsabilidad está limitada a los bienes o servicios que han aportado al contrato de riesgo compartido, y el contrato de riesgo compartido, así como los contratos de consorcio en la Ley General de Sociedades, cuando sí se establece, o sí se establece, o corresponde conforme a ley, tienen contabilidad independiente, ¿no? O sea, un contrato de riesgo compartido, si bien no es persona jurídica, va a tener RUC, va a sacar un RUC frente a la SUNAT.
Y un punto interesante, que los contratos de riesgo compartido, al ser titulares de ser titulares mineros, pueden beneficiarse de algunas disposiciones que están en la Ley General de Minería. Por ejemplo, pueden celebrar como titulares mineros contrato de estabilidad jurídica con el Estado. Es un poco lo que les comentaba. Y el otro contrato, bueno, hasta ahí el contrato de riesgo compartido, y ahora vamos a hablar del contrato de hipoteca minera. Les pido que piensen en un contrato de hipoteca del Código Civil, sino que acá el objeto es la concesión minera, y también, como les dije al inicio, hagan la ficción, por favor, piensen que la concesión minera es un inmueble. De hecho, la Ley General de Minería establece que es un inmueble, la concesión minera, con sus particularidades, pero es un inmueble. Entonces, el contrato de hipoteca minera está expresamente regulado, es un derecho de garantía real para garantizar una obligación propia o de terceros. Afecta a bienes inmuebles, la concesión minera es considerada un inmueble, de acuerdo a la Ley General de Minería. ¿Qué nos dice el reglamento de inscripciones del registro de derechos mineros? Que el contrato de hipoteca minera, cuando mínimo, debe contener la obligación que está garantizada, sea determinada o terminable, el monte de gravamen, hasta cuánto estoy afectando, hasta dónde alcanza la garantía, la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, interés pactado, valorización del bien en caso de remate. Habrá que diferenciar partes accesorias si es que las hubiere o si es que se quisiera. Y hasta ahí también tiene que ser, por favor, escritura pública e inscrita en registro público. Es una carga, finalmente es un gravamen que tiene persecutoriedad sobre la concesión minera o derecho minero. Cualquiera que adquiera la concesión la adquiere con la carga o el gravamen, que es la hipoteca minera. Hasta ahí los contratos típicos mineros, que están considerados en la Ley General de Minería. Otros contratos que no son típicos nominados de la Ley General de Minería, pero que se utilizan mucho en la industria minera, son, digamos, algunos que he puesto acá. Los primeros son los contratos de tercerización de minería, que nacen, que es un régimen especial, ¿no?, que está considerado expresamente en una norma con rango de ley, como es el texto único de la Ley General de Minería. Esto nace del artículo 37, inciso 11, que el título es Derechos Comunes de los Titulares Mineros, que les da a los titulares mineros, les voy a leer el artículo, en la parte correspondiente, denme un segundo, voy a comentarles lo que dice el artículo. Denme un segundo, por favor. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero lo que dice que los titulares mineros tienen el derecho a contratar a una empresa especializada de contratista minera para realizar cualquiera de las actividades permitidas por la Ley General de Minería, es decir, exploración, desarrollo, explotación y beneficio. ¿Ya? ¿Quiénes son las empresas especializadas de contratista minera? Son empresas que tienen registro en el Ministerio de Energía y Minas como empresas que se dedican a la, vamos a decirlo de manera general, operación minera, ¿no? O aparte de ella. Por ejemplo, yo soy un titular minero, puedo contratar a una empresa especializada para que se dedique, por ejemplo, a la exploración. Yo realizaré la fase de explotación, ¿no? O puedo contratar a una empresa minera para que me ayude con el desarrollo minero, es decir, a preparar la mina para entrar en explotación, ¿no? Pero nuevamente, esto es un régimen de tercerización especializada que tiene su fundamento en una norma con rango de ley, que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Ahí es donde vemos estos contratos de servicios, que son contratos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio. Después tenemos los contratos de garantía mobiliaria, que se rigen por la ley de garantía mobiliaria, por ejemplo, sobre el mineral, ¿no?, sobre la producción. Y tenemos otros contratos que son utilizados en diferentes industrias, también en la industria minera, como es el contrato de fideicomiso, ¿no? Tal vez en lugar de dar una hipoteca, constituir una hipoteca sobre una concesión minera, puedo constituir un fideicomiso sobre todo mi unidad minera, ¿no?, mi unidad de producción. Las normas que aplican son las del contrato de fideicomiso.
No son contratos típicos mineros, pero son utilizados. Y también tenemos contratos de comercialización de mineral. La comercialización es libre, de acuerdo a la Ley General de Minería, y los contratos básicamente son contratos consensuales, los términos y condiciones son los que establezcan las partes, ¿no? En la medida que sean, que no haya, en la medida que no contravengan las normas de orden imperativo. Y hasta aquí los contratos mineros propios de la actividad minera. Preparé también, se los comento muy rápidamente, no sé si ya lo han visto en otra sesión, pero esto también está expresamente indicado en la Ley General de Minería, son los contratos de estabilidad jurídica que están recogidos en la Ley General de Minería y que puede celebrar el titular minero. No voy a entrar en mucho detalle, solamente les voy a comentar lo siguiente. Los contratos de estabilidad jurídica tienen su fundamento en la Constitución, eso lo saben, artículo 62, son los contratos ley, en los cuales el Estado, haciendo ejercicio de ius imperium, decide celebrar un contrato con un privado para garantizarle darle ciertas garantías, ¿no? Por ejemplo, estabilidad tributaria, estabilidad administrativa, estabilidad cambiaria, que eso es lo que está recogido en la Ley General de Minería. Los contratos ley, que son estos contratos celebrados con el Estado, que tienen nuevamente su amparo en la Constitución, no pueden ser modificados de manera unilateral por el Estado, no pueden ser desconocidos y tampoco pueden ser modificados legislativamente, ¿no? La Ley General de Minería básica establece unos beneficios muy importantes y tendrían que revisar un poco el contexto en que se da esto, como les digo, para reinsertar al Perú en el mercado internacional y fomentar la inversión. Año 91, 92. ¿Cuáles son los principales beneficios que dan los contratos de estabilidad jurídica en minería recogidos en la Ley General de Minería? Estabilidad tributaria, cambiaria administrativa. No discriminación en materia cambiaria, tipo de cambio, eh, libertad de remisión de utilidades, dividendos y libre disponibilidad de moneda extranjera en general, libre comercialización de la producción de manera interna o externa, simplificación administrativa. Hay cosas que parecen muy básicas. Imaginemos que yo soy una empresa minera que viene de Japón y que voy a invertir 2.000 millones de dólares durante 15 años. Mi primera preocupación va a ser el Perú con su contexto político. Miren lo que ha pasado en los últimos años. Yo voy a invertir tanto dinero, necesito estabilidad. Entonces, me junto con el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, y les digo, voy a invertir esto tanto en Perú, va a ser viable, va a ser exitoso para todo el Perú, porque recuerden que los recursos naturales son de patrimonio de la nación y se ve reflejado eso en el PBI, ¿correcto? Entonces, esta empresa va a decirle al Estado, dame alguna garantía. El Estado peruano, haciendo ejercicio de su ius imperium, basándose en la Constitución, va a firmar un contrato con el privado diciéndole, durante el tiempo de tu inversión, yo te voy a respetar este marco jurídico, el marco jurídico actual, y nadie te lo va a poder modificar durante 10, 12, 15 años, dependiendo del tipo de contrato al que puedas optar. Y te voy a dar estabilidad tributaria. No sé, si el impuesto a la renta es 30%, te lo voy a congelar. Obviamente, nada es gratis en esta vida y uno tiene que pagar una sobretasa, pero se mantiene. Te voy a dar estabilidad cambiaria administrativa, libre tipo de cambio, y que puedas sacar tu producción o mandar remesas a la empresa matriz en Japón. Esas cosas que parecen tan básicas en los años 80, inicio de los 90 no existían. El tipo de cambio era una cosa como Argentina, estaba regulado y uno tenía que comprar en el mercado negro, existía el dólar MUC, mercado único de cambio. No se había tan pocos dólares en Perú que no se podía sacar la plata afuera. Entonces, este tipo de garantías que aparecen hoy nos parece tan elemental porque cualquiera de nosotros va a la esquina y compra dólares, o va al banco, compra dólares y hace una transferencia al extranjero. Eso no era así en el Perú de los 80 y de los 90. Entonces, había que fomentar la inversión, como se hizo a través de los contratos ley o contratos de estabilidad jurídica en el caso de minería. Y nuevamente, esto no es un invento peruano, son cosas que, digamos, de primer mundo, ¿no? En minería tenemos tres tipos de contratos mineros de estabilidad jurídica. Son tres básicamente a los que uno puede optar basándonos en el monto de la inversión y la capacidad de producción que tenemos proyectada. Contratos de 10, 12, 15 años. Inversión mínima para el de 10 años, 20 millones y una producción de 350 toneladas métricas por día, hasta 5.000 toneladas métricas por día. 12 años, si voy a invertir para inicio de actividades mínimo 100 millones de dólares, o para ampliación 250 millones de dólares, y con una capacidad no menor de producción de 5.000 toneladas métricas por día, ¿no? Y 15 años, cuando voy a invertir 500 millones de dólares,
y tengo una capacidad de producción no menor de 15.000 toneladas métricas por día. Esos son los tres tipos de contratos a los mineros a los que puedo optar, ¿no? Aparte de esto, ustedes pueden investigar. Bueno, acá les dejo, les pongo los artículos, acá les pongo la página del Ministerio de Energía y Minas, donde están todos los contratos de estabilidad jurídica en minería suscritos, ¿no? Y además, solamente como referencia, les comento, hay contratos, convenios de estabilidad jurídica que no son excluyentes y que se pueden firmar con proinversión. En el caso, pueden revisar su web, son contratos civiles, no administrativos. En el caso de minería, basta que la inversión sea por 10 millones de dólares y el plazo de vigencia es 10 años, ¿no? Estos los pueden celebrar la empresa receptora de la inversión, es decir, la empresa peruana que va a recibir la inversión de fuera, y que va a ser titular minero, o el inversionista que va a traer la inversión acá a Perú. Y eso es, señores, acá también les dejo el link para que puedan revisar esto en Proinversión, y eso es cuanto les puedo comentar hoy sobre los contratos mineros típicos y otros tipos de contratos, que son los contratos de estabilidad, que también están mencionados en la Ley General de Minería. Hasta ahí es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, consulta o duda, encantado se las puedo responder. Doctor, muchas gracias. Me parece que en el chat hay varias preguntas. No sé si pueda leerlas. A ver, ¿Sí? ¿Los ubicó? se puede hacer un contrato de garantía mobiliaria sobre... ¿Qué cosa es? Se puede celebrar contrato de garantía mobiliaria terminar y eso es así, registro de contrato. Sí, se puede celebrar contratos de garantía mobiliaria sobre mineral, por supuesto, como si fuera cualquier. Nuevamente, aplican las reglas de la ley de garantía mobiliaria y se inscribe en el registro mobiliario de contratos. Creo que ya respondí esa. Ah, ya. Los contratos mineros típicos nominados están en la Ley General de Minería y se rigen por la Ley General de Minería y sus reglamentos, normas especiales. Sin embargo, la misma ley dice que supletoriamente aplican el Código Civil y también podemos aplicar supletoriamente la Ley General de Sociedades en cuanto no se opongan, para el caso de contratos de riesgo compartido, en cuanto no se opongan a lo que está expresamente dispuesto por la Ley General de Minería, ¿no? ¿Se acuerdan de aplicación de normas por jerarquía, pirámide de Kelsen? Esto es. Entonces aplico la ley minera, que es la norma especial, pero que me dice que puedo aplicar supletoriamente las otras, el Código Civil. Sería como una responsabilidad limitada. Si hablamos del contrato de riesgo compartido en minería, sí. Ojo, no es una persona jurídica, pero tiene responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? A los aportes que he realizado a ese contrato de riesgo compartido. Recuerden que el contrato de riesgo compartido es considerado titular de la actividad minera frente al Estado. ¿Ok? Entonces, ese contrato de riesgo compartido va a tener que responder con todo su patrimonio. Que me hace una pregunta: si comercializan minerales que contienen oro en pequeñas cantidades, tienen registro especial de comercialización y procesador de oro. A ver, no estoy al tanto a ver, denme un segundo para poder responderte, porque la comercialización a ver, vamos por partes. La comercialización de mineral en el Perú es libre. No se necesita ninguna concesión, ningún permiso. Así lo dispone la ley. Ahora, el registro especial de comercializadores y procesadores de oro que tienen el Ministerio de Energía y Minas, sí tienen que estar inscritos obligatoriamente los que se dedican a la compraventa y refinación de oro. ¿Ok? Y esta norma, esta obligación no nace, hay que entender cómo evolucionan las cosas, no nace por un tema netamente minero. Recuerden que hay muchas normas que tienen que ver con lavado de activos, minería ilegal, ¿no? Entonces, es una forma que tiene el Estado de llevar el control. Entonces, sí, tienes que inscribirte, sí, tienes que registrarte. Solo de una parte de la concesión. A ver, no.
Este, ¿Por qué? Y te respondo por lo siguiente. Recuerdo que en minería, la ley minera establece que las concesiones solamente pueden tener un titular. No existe copropiedad o cotitularidad de una concesión minera frente al Estado. ¿Ok? Por ejemplo bien sencillo, el señor X muere y le hereda a sus dos hijos, ¿no? Dentro de la masa hereditaria, el 50% de la concesión, ¿no? El señor A tiene el 50% y el señor B, que es su hermano, tiene el otro 50%. Si es que no hacen nada respecto a eso, cuando esto llega al registro público de minería, lo que va a hacer el registrador es crear una sociedad minera legal. Y a esa sociedad le va a ser titular, de tal manera que la concesión minera solamente tenga un titular. Y pondrá como accionistas 50% a cada uno a los dos señores, A y B. Entonces, yo puedo sesionar parte de mi concesión, no puedo partirla, la entrego completamente en concesión. Ahora, si tengo 10 concesiones, tengo, por ejemplo, 10 concesiones, así sean colindantes, una se la doy al señor A en sesión minera y la otra me la quedo, totalmente posible. Los contratos, esa es la primera pregunta. La otra pregunta que me hacen es, ¿los contratos de explotación minera son inscribibles? No. Son contratos de servicios simples, contratos de tercerización, sino que piensen que son contratos de tercerización especializados porque hay una norma especial que regule ese régimen. Nada más. Pero sí necesito que sea celebrado con una empresa contratista minera que sí esté registrada en el Ministerio de Energía y Minas como tal. En la presentación está mi correo electrónico, ahí está abajo, samuel.weisman@hotmail.com. Alguien me está preguntando, ahí se los pongo. Cualquier consulta que tengan, ahí la tienen. Me pueden escribir. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también por responder las consultas de todos nuestros participantes. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer contar con usted en esta sesión. Muy interesante el tema. Creo que todos nos estamos yendo muy satisfechos con esto. Queremos agradecerle también por parte del Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo nuevamente, esperando que podamos contar con usted para próximos eventos. Excelente. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad y gracias por su atención. Espero haberle hablado suficientemente claro para dejarme entender. Gracias por todo. Gracias por la oportunidad. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, con eso culminamos la sesión. Muy buenas noches. Hasta la próxima.